Aquí comienza Desde el Fagot, un programa donde el fagot es el protagonista. Charlas con músicos y músicas, perspectivas y experiencias sobre el instrumento. Idea y conducción, Ezequiel Feingers. Realización audiovisual, Tomás Bravo Sternberg y Federico Bravo. Hola, ¿cómo están? En el programa de hoy tengo el gustazo de poder entrevistar y conversar con un colega, un amigo y un excelente músico, el profesor de clarinete de la Universidad Nacional de las Artes y primer clarinete de la Orquesta Estable del Teatro Colón, oriundo de Salta. Estamos hablando de Carlos Céspedes. Carlos, 1.000.000 de gracias por unirte a este proyecto. Gracias. La idea es un poco que nos cuentes los detalles de cómo fue tu trayectoria, tu vida íntima. Pensá que uno desconoce muchos factores sociales, culturales de los ámbitos de cada uno. Entonces estaría bueno que nos cuentes un poco cómo llegas a la música. Interesante. No provengo de familia de músicos. Más bien es una familia de inmigrantes bolivianos mezclados con lugareños de allá de Salta, donde la mayoría de los oficios están en torno a la albañilería, la verdulería, chofer de colectivo. Entonces, en ese ámbito muy difícil acceder a la música clásica, muy, muy complejo, ¿no? Muy difícil, yo diría, casi imposible en aquel entonces, en aquella sociedad. Mi acercamiento a la música era básicamente las grandes fiestas que se hacían en mi familia, porque en esos momentos mis tíos alzaban la guitarra, el charango, la bandolina, el bombo y empezaban a cantar cuecas y zambas y chacareras, y entonces yo veía ese éxtasis, ¿no? de la música, y ahí ese fue mi primer conocimiento de que existía la música para divertirse. Me hacían cantar a mí, y te hablo de 5 años. Tenía un tío que tocaba rock and roll también, guitarra eléctrica. Él era electricista, pero en su momento libre tocaba la guitarra eléctrica, entonces me hacía cantar a mí. Yo tenía 5 años y él decía, sos entonado, me decía. Y yo no entendía qué era eso. Entonces me hacía escuchar propagandas de la radio. En aquellos tiempos la radio tenía propagandas musicales y me hacía cantar las músicas de esas propagandas, y yo las cantaba en el tono que estaban. Y se lo comentó a mi mamá. Mi mamá no entendió muy bien qué era eso, pero dijo, hay talento ahí. Entonces, cuando cumplí 9 años, iba al colegio por la mañana. Lo que hace mi madre es, quería que yo sea algo más que a lo que estaba destinado a ser, un albañil, un verdulero, o la ambición mayor de mi padre, que era que yo sea un camionero, ¿no? Entonces ella dijo, no, ya mi padre había fallecido, y a ella se le ocurrió de que tenía que ser un universitario y si es en lo posible artista, ¿no? Entonces me da a elegir qué voy a cursar en la tarde, si música o mecanografía, porque en aquello entonces mecanografía era como decir computación, ¿no? Ahora, ¿no? Claro. Y elegí música, por suerte, si no ahora sería un gran mecanógrafo, ¿no? Y ahí a los 9 años entré a la escuela de música de Salta, y ahí aprendí lo que era la música clásica. Y un mundo en el cual entré y después no pude salir más. Muchas gracias. Entonces entré a cursar flauta dulce con una excelente profesora que me enseñó muy bien, una persona muy culta. Ella tenía un ensamble de música barroca que se llamaba Aires Antiguos, bellísimo, con instrumentos de renacentistas y barrocos, y me hizo participar de ese ensamble. Yo era flauta dulce bajo, tocaba la flauta dulce bajo, que tenía un tudel como el fagot, así. Claro.
y también tocaba la flauta sopranino. Y bueno, con ellos, con ese ensamble, di un examen de graduación que era tocar un concierto de Vivaldi. Vivaldi o Telemann como solista. Eso fue a los 9 años cuando empecé a cursar flauta dulce. Después a los 11 años empecé a estudiar clarinete. Contanos la historia de cómo fue. De cómo empecé el clarinete, ¿no? Digamos que la historia romántica diría que escuché un clarinete sonar en un aula así, me cautivó su sonido, fui corriendo y vi, me maravillé y lo elegí, dije este va a ser el instrumento para toda mi vida. Todo falso. Me lo impusieron. Mi mamá me dijo, vos vas a tocar este instrumento y ya está, ¿no? No vas a elegir, no hay tu tía. Y eso que me llevó aula por aula a ver cada instrumento para que yo elija, pero lo terminó eligiendo ella. ¿Por qué? Porque el profesor de clarinete le dijo que era el mejor instrumento del mundo. Y ella le creyó. Ese hombre es ahora mi gran amigo y mi maestro. Se llama Félix Saluzzi. Es el fabricante de las boquillas que yo uso ahora y que muchos profesionales usan acá en Buenos Aires. Una gran persona y un gran talento. Bueno, ahí cursé muchos años en Salta. Clarinete y flauta dulce paralelo. Imagino, desconozco un poco la flauta dulce, pero tal vez el costo de los instrumentos son diferentes, ¿no? Más elevado un clarinete. Totalmente. ¿Cómo fue eso? Porque era un tema en esa época, lo digo siendo más o menos contemporáneos, era muy difícil tener un instrumento. O sea, allá en Salta tener un piano en casa ya era un lujo, Claro, ¿no? claro. O tener un televisor era ya un esfuerzo muy grande familiar, ¿no? Entonces mi mamá eligió la flauta dulce para mí primero porque era lo más barato para comprar. Pero cuando vio que había una limitación, si bien yo con la flauta dulce me acerqué al barroco y aprendí mucho de la música renacentista y barroca gracias a ese instrumento, y me dio mucha amplitud de criterio esa música, que la aplico hasta hoy en día a toda música que yo toco. Estaba limitado porque laboralmente la flauta dulce no te ubica demasiado en ningún lado, esa era la realidad. Entonces ahí hubo que elegir otro instrumento y se eligió el clarinete. Pero felizmente en la escuela de música había instrumentos. Entonces nos prestaban el instrumento para la clase. En la cátedra de clarinete había 4 clarinetes y éramos como 20 alumnos. Entonces nos turnaban y nos prestaban el instrumento para la clase. Y si alguno se quería quedar estudiando, se lo prestaban hasta las 11 de la noche que cerraban la escuela de música. Yo me quedaba hasta las 11 y puedo decir que era el único, porque no me podía despegar del instrumento. Entonces era muy duro cada año, hasta mis 18 años que tuve mi primer clarinete, hasta los 18 años era muy duro las vacaciones. Yo cada vez que llegaban las vacaciones yo no quería que lleguen porque había que cerrar la escuela de música y no iba a poder tener contacto con el clarinete. Entonces cuando abrían la escuela en febrero yo volvía desesperado. A la mañana abrían la escuela y me iba a estudiar el instrumento y ahí vi lo que era la sangre pasando por la boquilla y por la campana de clarinete, porque estaba tan contento de tocar que no me daba cuenta que me lastimaba. Me lastimaba, ¿no? Bueno, esa es la etapa del... Y pasaste muchos años entonces sin instrumento. Claro. Tu maestro, por suerte, porque creo que es un plus para todo docente, esa es una gran falencia mía, era luthier. Sí. Entonces... Era luthier y él él era luthier de los músicos del ejército. Allá, y sobre todo en las provincias, la única manera en que la música sinfónica llegaba a esos lugares era por medio de las bandas sinfónicas del ejército. Claro. A lo cual estoy enormemente agradecido. Yo a cualquier parte del país donde voy, todavía quedan jubilados del ejército dando clases en conservatorios, dando clases en programas sociales a chicos. Y eso es algo muy bueno, ¿no? Porque si no, yo nunca hubiera visto una tuba
si no Claro. estaba la banda del ejército tocando en la época de la procesión del Milagro en septiembre, por ejemplo, Claro. ¿no? Mi papá era policía y la banda de la policía era la mejor de allí del norte, entonces yo iba y veía, ¿no? Las tubas, las trompetas, todos esos instrumentos que cada vez que sonaba la tuba me vibraba todo el cuerpo, ¿no? Entonces yo digo, qué maravilla esto de la música, ¿no? Claro. Yo no podía creer, ya desde ahí yo sentía atracción por todo esto. Entonces, claro, mi profesor era luthier de estos instrumentistas. Y a veces aparecía gente que no volvía más. Le dejaba los instrumentos y no aparecía más. Yo no sé por qué. La cuestión es que él me dijo, mira, esto no lo volvieron a buscar más. Y esta mitad de clarinete no la volvieron. Mira, lo vamos a juntar, le vamos a buscar una campana. Él fabricó un barrilote, que yo no sé de qué lo hizo. Y ese fue mi primer clarinete. Y me lo regaló. No me lo vendió, me lo regaló. Con ese instrumento pude entrar a la banda municipal allá en Salta a trabajar. ¿Y pudiste aprender algo de lutería con él? No, yo solamente lo veía, para mí era todo un mundo desconocido, Y hoy fabrica boquillas. Él fabrica las boquillas que yo uso. Eh, en el año 2000, 2001, en la crisis, cuando todos los precios se fueron a las nubes, él apareció de Salta con sus boquillas, me las hizo probar y le digo, no, esto no está funcionando. Entonces me dice, decime qué es lo que hay que mejorar, yo lo mejoro. Y le di unos cuantos consejos y al mes volvió con una boquilla desarrollada y le digo, mira, esto está mucho mejor, se lo voy a mandar a mi maestro, a Luis Rossi, se las mandé a Chile y Luis me dio un listado de consejos para mejorar y se los entregué a Saluzzi y al día de hoy son las boquillas que estoy usando. Mira. Así que sí, orgulloso de estar usando esas boquillas y que sean de donde son, ¿no? Y hoy conocemos la Orquesta Sinfónica de Salta como uno de los organismos más, te diría, importantes del país, contados con los dedos. Sí. ¿Cómo era en ese entonces cuando vos estudiabas, más allá del nivel alto de la escuela donde ibas, del conservatorio, Sí. pero había actividad fuera de actividad de música clásica? Sí. ¿Sí? Sí, mira, así como en Tucumán tiene más historia que Salta todavía en cuanto a la música clásica, Claro. más tradición violinística tiene Tucumán. Muchos violinistas de Salta se iban a tomar clases a Tucumán. También de oboe, había un gran maestro de oboe ahí de apellido Mulé, que es el padre de un violinista de la Sinfónica Nacional, actual violinista, que formó a muchas generaciones de oboístas en el norte. Gustavo es, ¿no? Gustavo Mulé es el violinista que toca acá en la Sinfónica. Su papá era profesor de oboe. Claro. Y Gustavo era un gran oboísta. Mira. Un gran oboísta. Bueno, todos mis compañeros oboístas iban a Tucumán a tomar clase con Mulé. Y en clarinete yo tenía a mi profesor ahí en Salta. Pero bueno. Había música de cámara. Había, claro, me fui. Había una orquesta sinfónica que no llegaba a ser sinfónica, se llamaba Orquesta Estable de la provincia de Salta, y había una orquestita municipal. Esos eran los dos organismos en donde estaban los mismos músicos. ¿Llegaste a tocar ahí? No, jamás. ¿Nunca? No, nunca pude entrar. Pude entrar porque no había concurso para entrar. Entonces, si no hay concurso, yo no tenía la chance de entrar. ¿Tu profesor tocaba en una de esos? Sí, mi profesor tocaba en una de esas, pero después él se jubiló y entró otro músico a tocar ahí, yo no tuve chances y entonces me di cuenta que Salta ya no era para mí, que ya no había más lugar para mí en Salta. Y ahí es cuando decidí, en conjunto con mi vieja, que prácticamente me echó de Salta, a que venga a Buenos Aires a estudiar. Me dijo, ¿vos querés ser músico? En Buenos Aires está lo mejor, allá. Y me vine. ¿Y antes habías picoteado en Tucumán? No, nunca pude, Córdoba, jamás. Directamente me vine acá y en busca del maestro Frogioni, gran profesor de esta institución, con el cual estudié 3 años acá, en el López Buchardo, con quien aprendí mucho de su experiencia, de su experiencia orquestal, de la tradición italiana,
del canto, de cómo hablaban del canto, cantar mientras se toca, ¿no? Que eso es algo que me gusta siempre a mí transmitir, ¿no? El tema de cantar cuando uno toca. Los códigos del canto cuando se toca un instrumento, cualquiera que sea, son los mismos. Eso vi yo acá muchos maestros italianos en esta institución y en general, ¿no? Y me di cuenta que era por la tradición del Teatro Colón, mucho, por la inmigración. De hecho, mi maestro era hijo de inmigrante. Claro. Creo que tu maestro Era también, primera ¿no? generación, claro, estaban las ¿Sí? primeras generaciones. Exacto, estaba el maestro Rizzo acá, también, solista del Teatro Colón. Estaba Chiambaretta, Cocchiararo, el gran oboísta. Todo. Di Gregorio es un tipo del cual me hablaron fantástico, no lo pude conocer. Vayamos una tanda y Sí. empezamos a hablar de Buenos Aires, Vamos. porque es como otra Vamos. prioridad. Dale. Quédate escuchando desde el Fagot. Radio Damus, la radio del Damus. Música, debates, información, actualidad y humor. Llévanos a todos lados, bajate la aplicación y sé parte de este espacio. Radio Damus, nuestros sonidos. Programación 2023. Órgano en Baires. Cámara hoy. Desde el Fagot. Barroco de dos mundos. Mujeres de la música. La huella de las cuerdas. Paredes pintadas. Espacio jazz. Todo es música. Y el estreno de Spa. Siempre pasa algo. Nos informamos con tranquilidad todos los días de 12 a 14. Radio Damus, nuestros sonidos. Radio.damus.musica.ar. La radio TV en vivo, información de los programas y mucho más. Radio.damus.musica.ar. ¿Querés difundir tu empresa, negocio o actividades? Escribinos a radiodamus@gmail.com. Ofrecemos planes a medida y a precios accesibles. Radio Damus. Sonamos cerca. Sumate a nuestra programación. La radio del Damus está abierta a propuestas. Si sos docente, no docente, estudiante, graduado o graduada del Damus, tenés tu lugar en la radio. El espacio es gratuito y te ayudamos a preparar tu programa. Escribinos a radiodamus@gmail.com o buscanos en Facebook e Instagram. Radio Damus, tu radio. Llega a mis oídos la más maravillosa música, que para mí es la que pasan en Radio Damus. Seguimos con Desde el Fagot. Bueno, seguimos conversando entonces con el gran clarinetista Carlos Espés. Carlos, terminaste el colegio y decidiste venirte para Buenos Aires, ¿no? Sí. Así fue. Sí, trabajé un año allá en la banda municipal, pero ya me di cuenta que no había más oportunidad de seguir creciendo. Se lo comenté a mi mamá y cometí un gran error porque me echó de Salta. Prácticamente me echó de Salta porque ella quería que yo sea un gran músico, ¿no? Y me dijo que la única posibilidad era acá. Y yo no quería irme de Salta, imagínate. Irme de mi casa, de mi ciudad, de mi gente. ¿Tu hermano menor es músico? ¿Siguió tus pasos? Él indagó en la música, pero después no, se dio cuenta que no. Okay.
Así que bueno, me vine y bueno, acá ingresé al Conservatorio Buchardo, donde estudié con el maestro Frogioni. Y bueno, acá empezó otra vida, prácticamente otra vida, el desarraigo, duro al principio en todo aspecto. Buenos Aires es una ciudad muy, muy hermosa, te da de todo, pero también al mismo tiempo es muy hostil, ¿no? Entonces acá tuve que aprender a desconfiar. Eso tuve que aprender. Hay otros códigos. Exacto. Pero bueno, es parte del aprendizaje de la vida, ¿no? Bueno, acá en Buenos Aires cursé 2 años con el maestro Frogioni. Tuve que trabajar también mientras estudiaba, no podía solo estudiar. ¿De qué trabajabas? Trabajé en el puerto, estibador se llama, cargando bolsas. Y después, bueno, eso era muy pesado, me dejaba dolorida la espalda. Y luego trabajé en un kiosco, atendía y eso fue un trabajo más tranquilo. Y después trabajé de sereno en un, en un galpón donde había máquinas. Y yo digo, este es el trabajo ideal porque lo usaba para estudiar de noche, ¿no? Tocaba en el galpón y estudiaba las lecciones que me daba el maestro. Hasta que me denunciaron y apareció la policía, entonces 2 policías, 2 patrulleros ahí, y tuve que dejar ese trabajo porque no podía estudiar. Así que bueno, más o menos así durante un año. Perdóname, me quedé en Salta. ¿Dejaste algún trabajo estable? Dejé la banda municipal que me había dado un sueldo como músico. Pero dejar eso también me dolió, pero era arriesgarse por algo mejor, ¿no? Era la edad para arriesgarse. ¿Qué edad tenías? 18, ¿no? 18. Yo, que me digan deja el Colón para algo mejor, ahora ya no arriesgo nada. Pero en aquel entonces yo arriesgaba todo. Entonces dejé lo más preciado que tenía, que era mi trabajo en la banda municipal, para venir acá y limpiar vidrios. Porque hice de todo, ¿no? Frogioni en ese contexto te trataba de meter, de que te involucres con el medio cultural para que trabajes de la música, o en ese sentido te costó mucho. Digamos que el maestro Frogioni ejercía una distancia, ¿no? Una distancia, un formalismo. Digamos, y no sé si todos los profes eran así, pero yo veía que entre el profe y los alumnos había como una distancia, un respeto. El profe amigo no existía, me parece, en aquellos tiempos. No sé si a vos te pasó. Igual, creo que es una generación. El profe amigo no existe, sí, ¿no? En aquellos tiempos es como que... Del único que me hablaron que era un gran amigazo es el maestro Coquiararo, que se hacía amigo de los alumnos. De hecho, le prestó un oboe a un amigo mío. De Pedro, ¿hablas? Pedro Coquiararo, sí. Que él prestaba su oboe, entonces digo, yo imaginaba que a mí me iba a pasar así, ¿no? Me vine a Buenos Aires con un amigo salteño, Marcelo Mercado, que es actual solista ahí en Mendoza, y convivimos juntos un año, anduvimos en pensiones y después nos fuimos a vivir a La Plata, dormíamos en el living de un tío que nos dio un espacio ahí, unos colchones. Y yo veía que su profe le prestaba el oboe, ¿no? Entonces, claro, yo imaginaba que me iba a pasar igual, pero no, mi profesor era un tipo más formal, ¿no? El profesor, la distancia, el respeto. Entonces, bueno, yo me adapté a lo que había, ¿no? Pero tengo que decirlo esto. Yo desaparecí un tiempo porque tuve que hacer una obra. Me llevaron en un barco a hacer un trabajo por ahí por Bahía Blanca. Era ayudante de buzo. Yo tenía que sostenerle la manguera en la que respiraba el buzo, ¿no? Me caí un par de veces, casi me muero. Pero me destruía las manos y ese trabajo duró como 2 meses. Pero era un dinerito que me iba a alcanzar para todo el año. Entonces, bueno, lo hago. Y falté al conservatorio 2 meses. Después vuelvo. Y cuando vuelvo a la clase con el maestro Frogioni me dice, ¿pero qué pasó? Y le expliqué la situación, que yo no tenía para
para pagarme el transporte, necesitaba trabajar. Cuando yo lo digo, era en el aula con 15 alumnos ahí escuchando lo que yo decía. Yo no estaba siendo consciente de lo que estaba diciendo. Lo dije así, normal. Y él se quedó callado y todos se quedaron callados. Se produjo un silencio que yo no entendía y digo, dije algo mal. Y me hizo sentar en un rincón y le dio clase a todos y me dejó para el final a mí. Era de noche, ya eran como las 10 de la noche, no sé hasta qué hora estaba abierto acá. Y al final de todo me dio la clase y después saca dinero de su bolsillo, me lo da en la mano y me dice, nunca más faltes a clase, si necesitas me pedís. Yo se lo agradecí muchísimo, me emocioné también por ese gesto de él, ¿no? Entonces vi que ahí no era esa persona inalcanzable e intocable que yo me imaginaba siempre. Tenía ese costado humano y él me dice, yo era hijo de obreros italianos acá y yo sé lo que es la necesidad, me decía. Entonces yo me sentí ahí como un poco contenido, porque hasta ese momento yo sentía que era un extraño. Sinceramente yo era un extraño en este mundo, ¿no? En este mundo de Buenos Aires, te digo. ¿Tus compañeros que mencionaste, quiénes eran de clarinete? ¿Con quién cursaste un poco esos años? Había muchos. Hay una con la que estoy en contacto, Amelia Saftich. Esa es una chica que ahora vive en Bariloche o en San Martín de los Andes y que organiza un festival importante ahí de clarinete. Era mi compañera. Gustavo Tomás, un muchacho que tocaba muy bien. Después estaba Daniel Kovacic. Él era en ese momento para mí era un virtuoso increíble. Un colega nuestro del teatro. Un colega nuestro del teatro, sí. Bueno, se hablaba de Mariano Rey, se hablaba de Gabriel Blasberg, de Amalia del Giudice, de Margarita Fanzelt, de Barragán, no me acuerdo su nombre, pero era un muchacho que también decían que tocaba muy bien. No, había mucho talento, mucha gente talentosa. ¿Y te servía a vos esa, no digo competencia, pero... A mí en el principio me servía para sentirme que era una cucaracha, o sea, que no servía para nada. Lo digo un poco conocerlos a ellos, por la ¿no? imitación que uno necesita cuando estudia, ¿viste? Claro. Pero ¿sabes cuándo me sirvieron todos ellos? Cuando dejé de tener a Frogioni, cuando se jubiló. Uh-huh. Y para él fue muy duro jubilarse porque de repente, chao Orquesta Sinfónica Nacional, se acabó el conservatorio, se acabó la Lucila, donde él enseñaba también. Entonces él desapareció. Uh-huh. Ahí yo me quedé sin maestro y estuve 1 o 2 años sin maestro y entonces yo en esa desesperación empecé a tocar la puerta de los compañeros y ahí me recibió Daniel Kovacic, me recibió Amalia, me enseñaron lo que ellos sabían, ¿no? ¿Y Frogioni no te aconsejó pedagógicamente algo de continuar con... No. especial, o quién vino después de Frogioni acá, ¿te acordás? Es que, ¿sabes qué pasa? Cuando se fue Frogioni, es más, mirá lo que es, ¿no? La imagen del virtuoso. Yo había venido a Buenos Aires por Frogioni. Si no era Frogioni, no era nadie. Tu ¿no? maestro me comentaste que había estudiado con él. Con también. Frogioni, mi maestro allá de Salta. Entonces, cuando se va Frogioni, yo me quedo sin maestro, abandono la institución, me voy de acá. Y me dedico a tocar puertas. No sé por qué tomé esa decisión de no seguir. Me sentía extraño también acá con los compañeros. No. Me sentía extraño en esta institución con los compañeros de la época. Eran idiosincrasias distintas. No sé, muchas cosas que uno con los años después va aprendiendo a adaptarse, ¿no? A la sociedad. Pero, ¿qué pasa? Yo aprendía de los compañeros y hubo una compañera que me habló de Luis Rossi. La primera persona que me habló de él fue Margarita Fanzelt, que ahora vive en Alemania. Y la segunda persona que me habló de él fue Amalia del Giudice, que en ese entonces ella iba a Chile a tomar clases con Rossi. Se hablaba de Rossi, me llegaron sus grabaciones, me encantaba cómo tocaba, me hablaban de su técnica, me hablaban de su método. Digo, hay un método. Yo pensé, hay un método para estudiar esto. Porque, volviendo un minutito, sí. Ahora vamos con Luis, que vos sí. sabés que yo lo adoro. Sí. Pero
¿Cómo era, por ejemplo, una clase de Frogioni? Así, lo que te acuerdes, una de las tantas. Sí, ¿En qué se basaba en qué? ¿Más métodos, Claro. escalas? Las clases básicamente eran preparar lecciones de determinados métodos del programa, muchos métodos italianos, Cavallini, Gambaro, Giampieri, Gabucci, todo eso, ¿no? Ahí se nota que la escuela es básicamente italiana, la que nosotros, no sé si ustedes, ¿no? Pero entonces, bueno, yo te soy sincero, yo me aburría mucho tocando métodos, me aburría enormemente. Pero bueno, yo veía que mis compañeros cada clase venían y pasaban 3, 4 lecciones, yo iba con una, luchando con una, ¿no? Y hablamos en Sí. un momento de la parte autodidacta que tenía en parte, sin Sí. desmerecer Sí, a estos grandes profesionales, sí, pero era otra idiosincrasia y muchos de esos empezaron a trabajar de muy jóvenes. sí. De hecho, este proyecto es en parte para aclarar un poco toda esa Mm, historia, ¿no es cierto? sí. Y no tomaban tantas clases como hoy se suele hacer. Hoy Sí, te falta hasta un doctorado, te dirían. sí, Entonces, sí, en sí. esa época se estudiaba con el profesor menos. Algunos ni habían estudiado lo suficiente. Exacto. Pero eran, como vos dijiste, grandes virtuosos y grandes músicos. Y Exacto. llegaban a ser, no digo que sea el caso específico de Frogioni o Chiambaretta, pero pueden ser ejemplos también. Llegaban a ser. Ellos en las clases te hablaban de técnica, No. te hablaban de la respiración, te hablaban de la Un poquito, lengua, te un hablaban poquito de la respiración, pero después era hablar de la música. de música. Todo el tiempo de la música. Y el que no lo entendía se la perdía, ¿no? Claro, Claro. O utilizar mucho metáforas. Mm. Esto es muy gracioso. Yo me acuerdo cuando yo quería saber cómo se hacía el staccato. ¿Qué era el staccato primero, no? Picado. Staccato es picado, ¿no? Claro, entonces, bueno, ¿cómo es el sonido picado? Y le pregunto al maestro, ¿cómo es el sonido picado? Y él me toca en el clarinete, ¿no? Y toca un pasaje ahí de la orquesta que él se los tocaba todo de memoria, los pasajes orquestales. Era increíble, era un virtuoso porque él se ponía el clarinete en la boca y sonaba, ¿no? Es más, él venía sin el clarinete, él me decía, dame el clarinete y lo tocaba él, y a él le sonaba bien, y a mí no me sonaba bien. Entonces yo veía que ahí él era un enorme talento, yo estaba orgulloso de estar estudiando con ese hombre. Cuando le pregunté qué era el staccato y cómo se hacía, él me dijo, vos tenés que imaginarte que son gotas de agua, ¿no? Cuando cae una gota de agua, ¿cómo hace? Pac, pac, ¿no? Entonces él me daba el ejemplo y tocaba ahí el staccato en el sobreagudo, ¿no? Eran como gotitas de agua así. Claro, entonces yo me iba con esa imagen, me iba con ese relato y me iba a estudiar a mi casa y trataba, ¿no? Me hacía un esfuerzo enorme, me imaginaba gotas de agua y me ponía el clarinete en la boca y soplaba, ¿no? Y trataba de hacer staccato y no había manera de que suenen gotas de agua. Sonaba cualquier cosa, ruidos, era deprimente. Entonces yo digo, ¿cómo hago para tocar como él? Y no lo entiendo al maestro, no lo entiendo. Entonces yo con el tiempo, años después, me di cuenta de que él era un intuitivo increíble y que él rara vez alguien le debe haber enseñado lo que él hacía. ¿Su maestro quién fue de Frogioni, te acordás? Tendría que investigar. Se sabe, pero no lo sé yo. Okay. Pero yo creo que todos ellos aprendieron de manera intuitiva. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque yo tengo alumnos diversos y a muchos yo no les tengo que decir demasiado, ya lo hacen. En cambio a otros yo les tengo que explicar hasta cómo poner la lengua, el costado izquierdo, la parte de arriba. ¿Entendés? A eso voy, es que hay gente que tiene la intuición y hay gente que no la tiene. Claro. Y yo estoy en el grupo de los que no la tienen. Entonces yo necesitaba método, necesitaba alguien que me explique cómo hacer y no lo tenía. Entonces cuando me hablaron de Rossi, del método, del sistema, a mí me atrapó. Entonces apenas tuve plata, le escribí una carta, papel. La recibió, me contestó a la semana, recibí su respuesta que me recibía. Entonces me recibió allá.
Y ahí empieza otra etapa de mi vida. Empieza la etapa de Luis. Sí, Con Luis. exacto. Él había empezado hace mucho Claro. antes. Él ya era un consagrado. Él ya en ese era momento. un consagrado. consagrado. Completamente. Cuando llegaste acá, vi todas tus experiencias laborales fuera de la música, pobre, que es durísimo. Yo te digo que enriquecedor. Sí, Enriquecedor. pero, digo, están las manos, está el cuerpo, sí, viste, sí. hay cosas que Sí. en vez de hacer Feldenkrais, vos te ibas a cargar bolsas al puerto. Digo porque hay gente que hace Feldenkrais en ese periodo, entonces era lo opuesto. Ay, sí. Pero, más allá de lo enriquecedor, ¿pudiste meterte en el ámbito musical rápido? Yo sé que mencionamos la Orquesta Sinfónica Juvenil. Sí, sí, Radio sí, sí, Nacional. sí. ¿Cómo fue eso? Sí. Pude entrar a la Orquesta Juvenil de Radio Nacional. Para Porque mí... creo que con una clase semanal aislado no sirve. No es suficiente, no es que no sirva. Entonces por eso te pregunto, ¿cómo Buenos Aires también te dio lo bueno de Buenos Aires? ¿No es cierto? Sí, Están sí. los teatros, los museos, Sí, y aparte en el ámbito clásicos, totalmente. ¿no? ¿Cómo te metiste ahí? ¿Cómo fue? No tuve que esperar demasiado para que Buenos Aires me dé lo mejor de sí. En un año yo ya estaba integrado acá. Me había logrado integrar. Había logrado entrar por audición a la Juvenil de Radio Nacional, que era tocar el cielo con las manos. En aquello entonces, para un joven... ¿Con quiénes tocaste? ¿Te acordás? Ahí mi primer clarinete era Daniel Kovacic, yo era el segundo. Y, por ejemplo, ya que soy fagotista y es un programa de fagot, ¿con qué fagotistas? ¿Te acordás? Bueno, María Marta Ferreira, ¿María Marta estaba? ella Ok. estaba de segundo fagot. Igual... Si te acordás, es para saber las un generaciones. fagotista que se fue a Holanda, que ahora arregla música de Piazzolla, ya me voy a acordar. Sí, Marcelo Costas. Marcelo Costas. Creo Marcelo que está acá, Costa. me parece que está de vuelta. ¿Ya está acá? Creo que sí. Marcelo Creo, Costa. creo. Sí, tocaba fantástico ese Alumno de tipo. Alberto Merenson era. me Claro, acuerdo. del palo O sea, de con Merenson. esa generación. Con ellos estaba. Andrés Scarbum, flautista. Era flautista. en ese Solista de entonces, flauta. Claro. Nicolás Praik era el solista de flauta que después se fue a Londres a vivir. Y en las cuerdas, muchos de ellos están en la Filarmónica ahora, ¿no? Muchos de ellos en la Sí, era un Filarmónica. gran Es un semillero. organismo, sí. Un semillero. Sí. Semillero, y todos iban detrás del maestro Spiller. Claro, que estaba en ¿no? ese entonces. Exacto, dirigiendo pero antes de él, muchos otros grandes. sede ¿no? en Ayacucho, ¿no? ¿Dónde No, fue? después fue en Maipú, donde ahora está la radio, ahí fue. Vos la agarraste ahí. Ahí la agarré yo. Ok. Sí. Fueron los 2 últimos años de la orquesta porque después la disolvió Julio Marvis, el director de la radio en aquel entonces, la disolvió. Y nos quedamos sin posibilidades. No le intentaron continuar, ¿no? Se hizo. Se hicieron cosas. Sí, se hicieron cosas, pero no. Yo me acuerdo del cierre. Sí. Porque era de hecho un lugar de élite. En el Sí, fondo. Era un lugar donde no era una orquesta juvenil normal. No. Había un nivel muy No. parejo, ¿no? Sí, Una sí, dirección sí. muy buena. Un nivel alto. Yo Sí, muy te buena. juro, yo no sé qué hacía ahí adentro. Porque había gente que tocaba muy bien. El concertino era Yifan Wang, un muchacho Y fan. chino, taiwanés, se enoja si digo chino, es taiwanés, que era increíble oírlo tocar. Él era el concertino de esa orquesta. Que ahora está en Basilea él. Ahora es violinista en la orquesta de Basilea, sí. Pero claro, yo me acuerdo de fan. De Sí. hecho, los últimos años míos acá Lo conociste. lo conocí. Lo y conociste. tenía un nivel Sí. muy que a uno lo motivaba mucho. Sí. Pero bueno, después de esa disolución, después de 1 o 2 años de soledad, digamos de 1 año me parece, apareció el maestro Bensecri con la Libertador San Martín, a quien le estoy agradecidísimo, porque renovó mi esperanza de tocar en una orquesta, ¿no? Claro, no continuó un poco, ¿no? Con Sí, la labor de orquesta. Continuó con ese legado, ¿no? Increíblemente hasta el día de hoy, sigue hasta el día de hoy. existiendo esa orquesta. Es Eso es lo impresionante. increíble de todo Sí. esto. Es un excelente músico y gestor, porque Exacto. si nos remontamos a todos los gobiernos y problemas Él sí. sociales y culturales, esta orquesta perdura
Y él continúa con su sigue, labor. y sigue, y sigue. Ahí nos conocemos. Ahí te nosotros, conocí. ¿no es cierto? Ahí te conocí. Fue ahí. En esa orquesta. Sí, sí. Sí, 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 sí. Las vueltas de la vida hacen que hoy no solo trabajemos en el teatro, sino también como docentes en la orquesta. Somos profesores en la Orquesta San en la Martín misma orquesta. también. Eso Sí, es sí, muy, sí, sí. muy, muy linda, digo. Sí, sí. Y en ese entonces decidís irte a Chile a tomar clases con Luis. Exacto. Yo ya estaba en la banda municipal, entonces ¿Y cómo entraste a la banda municipal? el mismo día que entré a la juvenil de Radio Nacional, en la mañana audicioné para la banda municipal y en la tarde para la Fue un buen juvenil. día. Entré a los dos. ¿Lo preparaste solo o lo preparaste con...? Solo preparé. Yo no sabía por qué, pero bueno, son esos buenos días que sí, se te dio, ¿no? ¿Cuántos clarinetes hay en la banda? En la banda, ponerle 25 tienen que ser más o menos. Entre clarinete bajo, clarinetes pícolos y clarinetes sopranos. Entre 20 y 20. ¿Y flautas? Flauta, 4. Lo digo a propósito de Sí. esto, porque uno siempre bromea como fagotista Sí. lo difícil que es trabajar de músico, pero enseguida aclaramos que hay otros instrumentos que es aún más difícil, Sí. como las flautas, Sí. enseguida. Sí. Y pienso el clarinete como difícil, pero también no tanto, porque en general las bandas hay más clarinetes que flautas. Exacto. ¿No? Las Y- bandas son grandes dadoras de trabajo para músicos. Para los clarinetes, Sí. Especialmente sobre para todo, clarinetes, pero claro. también para instrumentos de metal. También, Los obvio, metales, obvio. Claro. No, yo le voy a estar ¿Y agradecido. la banda qué año entraste? ¿Te acordás? 83, 83 Y creo. ¿estuviste cuántos años? 20 años. 20 años. Redonditos. 20 años redonditos. A ver, ¿qué me dicen? A ver. ¿Cómo me retan? El ¿Hice algo mal? el micrófono. Ay, perdón. No te alejes. No, no, mira me mira tengo que que yo alejar. aprendí, ¿eh? Sí. Igual lo importante es que te escuchen. Hay veces que pasa lo opuesto y digo, no. Entonces en la banda entraste. ¿Cómo fue tu...? ¿Qué hacemos? ¿Luis o la banda? Vamos con la banda un minuto, porque es Un poco de banda, A mí sí, porque creo que ahí es aprendí mucho también. muy es desconocido el trabajo de la banda sinfónica. Sí. Y menospreciado también. A eso voy. Es desconocido por el menosprecio que se le tiene injustamente, pero Sí. 100% injustamente. En nuestra época, nos llevamos 2 años, en esa época yo te veía muchísimo más grande hasta por lo que vos estabas haciendo musicalmente. Tener un trabajo en la banda sinfónica era un sueño. Sí. Sí. Un honor. Colegas, hoy puedo decir, como Daniel Piazza, para mí eran gente ya consagrada y Sí. admiradas. Sí. Entonces, ¿cómo fue entrar ahí? ¿Qué te encontraste? Me encontré con una banda de 120 músicos, más o menos, 120 músicos. Impresionante, jamás había visto tantos músicos juntos, ¿no? Eso en principio, y nunca había visto tantos clarinetes juntos. Imagínate que la bandita municipal de Salta éramos 6 clarinetes, ¿no? Entonces después de ver, veo 25 y encima veo el clarinete bajo, el clarinete piccolo, el saxo barítono. Todo eso a mí me cautivó muchísimo y me impactó también el orgullo que tenían de estar tocando en la banda, esos músicos, ¿no? Sobre todo los más viejos. Estaba muy lleno de tanos. El concertino en ese momento se llamaba Marito Cosentino, un gran músico de jazz y un gran clarinetista. Él estuvo 1 año, después se jubiló y ahí ya no lo vi más. Pero después ahí conocí a Melonari, a varios músicos que en los años 60 fueron destacados. Iban a la banda, tocaban en la banda. De hecho, me enteré que Frolloni tocó en la banda municipal. Martín Tao pasó por la banda municipal, el gran solista de la Filarmónica de Buenos Aires. Pasar por la banda municipal ya era algo importante, ¿no? Y se consideraba una previa al Teatro Colón, porque había como un vínculo entre la banda municipal y el Teatro Colón. Siempre dependieron del gobierno de la ciudad. Entonces, Exacto, claro. exacto. Había como un vínculo cultural también.
Entonces eso me impactó mucho, el orgullo de ellos, ¿no? Y bueno, y el repertorio que se hacía, era todo música sinfónica adaptada para banda, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El clarinete era el violín. Entonces, cuando entro en el primer ensayo, me doy con que tengo que tocar la Sinfonía del Nuevo Mundo, parte de violín, ¿no? Y ahí me quería matar. No tenía la técnica para tocar todo eso. Y me hacen sentar al lado de un veterano, y el tipo tocaba todas las notas. Digo, entonces, bueno, acá voy a tener que estudiar. Gracias a la banda municipal aprendí a leer, aprendí a suprimir lo que no me salía, conectarme con lo que sí sabía hacer. Aprendí a leer música, ¿no? Que a veces leer es también dejar de tocar y volver a engancharse, ¿no? Eh, eh, Eso me dio mucho la banda municipal. Lectura y oficio, como se dice. Claro. Oficio. Y te cambia un poco el chip, como decimos, ¿no? Sí. De tener que a los porrazos adaptarte a... Sí, ahí no podés Sí. frenarte a pensar o a reflexionar. Ahí tenés que tocar y seguir, ¿no? Eso se lo debo a la banda municipal. La banda pasó por varias etapas. Ya su última etapa, antes de yo irme de la banda, yo ya no me sentía muy cómodo. Y de repente llaman a concurso en La Estable y de vuelta tengo suerte, ¿no? De vuelta pasé. Y entonces pasé a otra etapa laboral. Antes de ir al estable, Sí. empezaste cuando dejaste a Frogioni, ganaste en la banda y después te fuiste a estudiar con Luis, ¿o fue antes? No, cuando entré a la banda, ahí yo tenía un sueldo. Eso me posibilitaba a mí poder viajar al exterior, pagarme el avión, pagarme el hotel, pagar la clase, poder comprarme un clarinete. Y entonces así, gracias al trabajo de la banda, yo podía viajar a tomar clases con Rossi a Santiago de Chile. Con Luis tomé un par de años clases, así viajando una vez por mes. Eran los años 90, dólar 1 a 1, entonces el sueldo de la banda era $2.500, claro. Imagínate. ¿Y Chile tenía una diferencia? Donde los chilenos se venían a trabajar aquí. Estábamos en esa época, ¿no? Claro. Entonces los fines de año me iba a Curitiba, a los festivales de verano allá, donde aprendía de los maestros brasileros allá, que fue maravilloso también, las vivencias, las orquestas que se armaban allá. Todo eso podíamos hacer porque por la moneda, ¿no? Claro. Por la igualdad de la moneda. Entonces, bueno, esa es la etapa de Rossi, ¿no? Ahí donde él me dio, digamos, me ordenó el pensamiento, me ordenó después el accionar. Luis venía con su escuela de haber tomado clases con Tao, ¿no? Exacto. Él tiene una formación también, él pasó por Frogioni un tiempo también. Uh-huh. Él es de Bahía Blanca, pasó por Buenos Aires, nunca estuvo quieto, él siempre se la pasó viajando. Siempre por Lima también. ¿Cómo fue el cambio en términos clarinetísticos? ¿Qué fue lo que te llamó la atención en sus clases? Primero me llamaba la atención cómo él tocaba. Era impactante. Era impactante tenerlo al lado y escuchar cómo tocaba. Era distinto al maestro Frogioni, era un sonido envolvente. Cuando yo lo escuchaba al maestro Frogioni, yo sentía que el sonido me penetraba así, ¿no? por la oreja, así me penetraba. En cambio, yo sentía que el sonido de Rossi me abrazaba, ¿no? Eso es lo que te puedo decir de la sensación, ¿no? Entonces yo cuando lo escuché tocar en la primera clase, no tenía nada que ver con los discos que él había grabado, con el disco que recién había grabado él, Fantasía Sulamérica. Era mucho más que eso, era mucho mejor que lo que él había grabado. Así que yo me quedé feliz de haberlo conocido ahí. La primera vez que fui allá fui en ómnibus. Nunca más. Fui en ómnibus y el ómnibus se paró en la cordillera de los Andes. Estuvimos 5 horas esperando que se levanten los gendarmes para dejarnos pasar. Tenía que haber llegado a la 1 del mediodía a verlo al maestro
y llegué a las 7 de la tarde. Imagínate, en la primera clase llegar tarde, ¿no? Llegar tarde y encima 8 horas más tarde. ¿Dónde era? ¿En su fábrica? No, era en su casa, en Los Leones, en la avenida Los Leones. Y aparte había toda una especie de idolatría. Él ya hacía sus clarinetes, ¿no es cierto? Él hacía poco había empezado ya a... Porque poco después yo me acuerdo de conocerte con sus clarinetes. Sí. A los pocos años, digo. Entonces Sí, estaba en sí. ese... Estaban haciendo todo La el idea. mundo de los... No, él ya tenía su propio clarinete, él tocaba con su propio clarinete y ya en Venezuela ya se usaban sus clarinetes en el sistema. Y ya se conocía a Valdemar Rodríguez, que andaba por todo el mundo tocando con su clarinete, y entonces ya Rossi ya resonaba en muchos lados. Claro. Y de repente yo lo tenía en Chile, digo, ¿cómo no lo voy a conocer a este hombre, no? Entonces lo fui a ver y resultó ser una persona maravillosa también, aparte de un gran músico, ¿no? ¿Cómo eran las clases? Las con clases. Luis? Bueno, la primera clase fue decepcionante, pero no por él, sino por mí, ¿no? Yo le llevé a la primera clase mi arsenal, yo lo mejor que tenía, ¿no? Le llevé las variaciones de Rossini, el concierto de Copland, que lo estaba estudiando, y las 3 piezas de Stravinsky, ¿no? Que era el repertorio más difícil que yo manejaba en ese entonces. Él me escucha un poco las variaciones de Rossini y después me detiene y me pide que haga una nota larga. Y cuando yo hice la nota larga, él me explica que eso no era así, ¿no? Pero yo no entendía qué es lo que estaba mal. Y es que él me decía que una nota larga no tiene que temblar, así como me temblaba a mí. Evidentemente ahora yo me doy cuenta, me temblaba la boca, me temblaba, hacía una oscilación. Entonces tenía toda la embocadura mal. Y me dice, bueno, tranquilo, guarda toda esa música, vamos a empezar por la base. Y me hizo hacer toda la clase notas largas, desde el mi grave hasta las notas más agudas, respirando profundo, parándome derecho y empezando una nota suave, creciendo, y después una fuerte con diminuendo, y después una nota estable, y ahí me habló de la estabilidad del sonido, después me habló de la flexibilidad, y me dio ejercicio para desarrollar la flexibilidad de la embocadura. Yo no entendía mucho qué era todo eso, pero yo le hacía caso, porque digo, si él me lo dice, es así. Entonces me fui y por último me da un libro así para que saque fotocopias que eran escalas. Entonces durante 6 meses, literal, yo iba para hacer notas largas, ejercicios de flexibilidad y escalas. ¿Ibas durísimo. mensualmente? ¿Cómo lo hacías? Iba una vez por mes. ¿Cuánto tiempo duró ese periodo? Ese periodo, Dijiste 6 meses. 6 meses. Pero yo sé que tenés contacto hasta el día de hoy con él. Con él, con sí. Luis. Él ahora es mi amigo. Yo sé, pero eso te lo debe haber impuesto él porque ya lo tenías hasta acá. Pero vos quisieras seguir. Te he visto ya de grande también trabajar con él en clases. Sí. ¿Cuánto tiempo perduraste yendo, viste, para tomar clases y haciendo, no te digo las notas largas, pero cómo fue el periodo de Luis Rossi? Bueno, el comienzo fue así, ¿no? No te olvides que hubo una parte de tu vida que yo de verdad no la conozco. Entonces me fui y te conocí después, nos reencontramos en Santiago de Chile. Casi antes de... Hacia el final de mi etapa con él. Ahí nos encontramos. Teatro, por eso te digo. Sí. 30 y pico de años, o sea, Sí. vos ya tenías un súper nombre, yo no vivía acá, pero escuchaba de vos. Vos hiciste un montón de viajes también, que después podemos hablar, Sí. pero siempre de la mano de Luis. A Luis medio lo continuaste teniéndolo como profesor, ¿no? Claro, digamos que él, ahora somos amigos, ¿no? Pero digamos que la etapa de alumno, maestro, fue esos 2 años súper intensos que viajé y después cuando empecé a hacer repertorio yo no podía creer. Y entonces ahí después me empezó a hablar de música, de canto, de todo lo que me hablaba Frogioni, porque yo ya estaba en condiciones de entender lo que él decía. Pero igual bueno, lo conozco muy bien a Luis y de verdad lo admiro un montón. No paro de decírselo insoportablemente cuando lo veo.
tiene una forma de ver la música muy diferente, Sí, ¿no? También. sí. Una forma muy descontracturada de ver la música. Claro. Esa sería para mí la palabra correcta, descontracturado. Pero un fraseo de Luis te das cuenta en Yo, un segundo si estudió o si es Luis. yo sé que es está él, Luis, claro, yo sé que es claro, él. está Luis ahí, la marca registrada. Es increíble, eso es increíble y yo creo que eso nunca lo voy a lograr porque cuando él toca es único, Pero único. yo se los digo, lo que pasa es que siempre nos reímos, Mm, tenemos un humor mm. muy especial, entonces Ah. nos reímos mucho con Guilla Astudillo también, otro Ah, excelente Guillermo. clarinetista, colega, Sí, alumno de Luis. Entonces, sí. cuando hay una persona que puede ser Luis o que pasó por las manos de Luis, como digo, te das cuenta Sí, en un sí. segundo. Por eso digo, musicalmente, él frasea de una forma Sí. que es muy contagiosa. Sí, totalmente. Y atrapante y uno lo primero que hace es copiar, ¿no? Lo primero Claro. que uno hace cuando uno admira es copiar. Creo que Sí. te están hablando. Sí. Escucho voces. Sí, es eso con el docente lo que uno hace, ¿no? Es Sí, es copiar o con la persona que admira, digo. Es intuitivo es cuando se produce la transferencia. Claro, por osmosis. Ujú. Che, el programa tiene una duración. Sí, ¿Qué te parece si hacemos la charla y seguimos conversando en otro programa? ¿Te por parece? supuesto. Entonces nos despedimos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gonzalo Rodríguez, a vos, Carlos, por tu placer. tiempo. Gonzalo Rodríguez por su apoyo constante. Gracias. Y hoy tenemos al gran Federico Bravo, Gracias. que es un genio y nos ayuda en la parte de operador. Así que gracias, Fede. Nos vemos. Chau. Esto fue Desde el Fagot. Idea y conducción, Ezequiel Feingersch. Realización audiovisual, Tomás Bravo Sternberg y Federico Bravo. Radio Damus. Nuestros sonidos.